Hola Maru, vamos saludando de a poquito a todos, esperando que se conecte Luisa que te mandé recién, ahí va queriendo. Ahí está, bienvenida. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, ¿y vos cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muy agradecida de esta invitación, de poder estar hoy con ustedes. Buenísimo, bueno, hoy vamos a estar hablando con Luisa Silva, ella es psicóloga, ahora les voy a dejar que se presente y le vamos a hacer algunas preguntas, ella les va a contar a qué se dedica y todo un poco sobre su vida y después le vamos a ir haciendo varias preguntas nosotros, así que bienvenida primero. Muchas gracias. Los que, Bueno, los que contar, deseen van haciendo preguntitas. claro, sí. Bueno, presentate vos, contanos quién sos, qué haces y así la gente te va conociendo. Me parece que tenemos un Hola, delay. ¿me escuchas? Perfecto. Te veo y te escucho, perfecto. Vale. Bueno, les cuento. Nací con espina bífida, con mielomeningocele. Espina bífida es un defecto congénito en el cual no se cierra bien la columna y trae varias consecuencias, las cuales son motoras, cognitivas, renales, entre otras. Entonces, pues desde que nací he estado queriendo ayudar a esta comunidad, la comunidad que tiene el diagnóstico y a sus cuidadores primarios también. Todo el tiempo pues he estado en clínicas por las infecciones urinarias, por las diferentes hospitalizaciones y también por otras cosas más pues que tiene el diagnóstico. Entonces, ahí me he sumado también con la ayuda de médicos a brindar el apoyo psicológico a la comunidad que tiene el diagnóstico. Y desde ahí pues empecé a crear la página, ya cuando me gradué de la universidad, empecé a crear la página para ayudar a las personas con el diagnóstico y a las personas que también tienen otros diagnósticos, no tienen espina bífida. Los diagnósticos son emocionales, psicológicos y demás. Entonces, desde ahí también quise estudiar psicología, es mi pasión, me apasiona, de acuerdo a mi historia de vida y ya, ¿qué más les puedo contar? Bueno, primero y principal, nombranos la página la cual vos creaste, que es Espina Bífida, así la ponemos abajo en el zocalito y la fijamos. No sé si alguno de los chicos que está participando de Mateadas, Jessy o Juan, pueden ponerla, así la robamos y la fijamos para que la gente la pueda ir viendo. Porque como hoy Vale, vamos ya, a tener gente de varios países, está bueno también para que te conozcan. claro que Ahí sí, ya está. la puse. Ahí está, te vamos a fijar el comentario, espera que lo voy a hacer yo en este momento, si me deja el teclado. A ver. Bueno, vos atravesaste un montón de dificultades médicas o de salud eh, que fuiste superando, o sea, de hecho sos psicóloga, hiciste una carrera universitaria que no es poco, y eso nos importaba mucho contarlo, porque tiene que ver con la superación y no quedarse solamente con un diagnóstico y seguir adelante con la vida, con los proyectos, con los sueños que tenga cada uno, que no sea una limitación. Eso es importantísimo para nosotros, que se transmita mucho. Eh, Ahora, en este tema de tu formación, por ejemplo, ¿tuviste algún problema, por ejemplo, con esto lo hablamos por privado nosotras dos, pero, por ejemplo, para poder movilizarte a tu, a tu lugar de estudio o a tu lugar de trabajo, porque acá lo que nos pasa siempre o nos pasa mucho es el tema de la accesibilidad del transporte público. Más allá que vos caminás, hay gente que tiene en el mismo diagnóstico otras problemas o diferencias de funcionalidad, eh, no pueden moverse con la misma facilidad. Entonces, lo que sucede mucho por acá es que no podemos acceder o a las universidades, mismo a los transportes públicos, o a los subtes, a los colectivos o buses, ni hablar del subterráneo que es bajo nivel del suelo,
y los trenes también es complicado. Así es. Bueno, yo camino y pues camino, pero también tengo algunos inconvenientes cuando camino distancias largas, como las personas que tenemos espina bífida, mielomeningocele, normalmente no tenemos sensibilidad en algunas partes del cuerpo, entonces a veces cuando camino muchas distancias, cuando camino distancias largas, me ha dado úlceras y también me han hospitalizado por las úlceras que me han dado en los pies. Entonces, sí camino, pero también tengo como una condición diferente, pues, en el tema de poder caminar. Entonces, eh, yo me iba en el bus de aquí de Cali, Colombia, me iba en el bus hacia la universidad y en un momento de esos, me dice, porque había muchas personas, normalmente en los buses van muchas personas y y como a mí no se me nota, entonces las personas van a decir, no, pero esta persona que tiene, no tiene nada, ¿por qué le vamos a brindar el asiento? Entonces a mí me dio Claro, pena pedirle el asiento porque estaban todos ocupados y me hice en la parte de atrás del bus. Y en la parte de atrás del bus está el motor del bus. sí, que Y al levanta otro mucho el día, peso. sí, al otro día yo me pasé la mano y tenía la piel en la mano. Entonces me quemé de tercer grado por hacerme atrás y pues fue todos los días de cirugía, casi cada 2 días de cirugías, de estar hospitalizada y haciéndome cirugías cada 2 días, pues para cambiar como la infección de la quemada. Fue una quemada de tercer grado. Claro, fue gravísima, te quemaste muchísimo. Sí, y un Claro, día de tantas cirugías convulsioné. Entonces sí fue fuerte ese tema. Entonces, claro, pero sí, no, no. desde ahí, dime. O sea, es muy contradictorio porque en tu caso, que no se nota una aparente discapacidad física o motriz, es complicado porque si bien tenés una necesidad específica que necesitabas realmente sentarte más que otra persona que quizás iba sentada, eh, así todo tenés complicaciones, no teniendo una cuestión que sea notoria. Imagínate que acá en Argentina pasa mucho que los colectivos cuando ven a una persona en silla directamente no paran. O sea, mirá cómo las complicaciones varían dependiendo cada diagnóstico, que una persona es completamente distinta a la otra. Pero fue un problema enorme lo que te pasó. Así es, Claro, el tema de la accesibilidad y desde la empatía y la inclusión es muy importante que no se ha desarrollado ni siquiera en Colombia, creo que en Argentina tampoco, en muchos no, países no se ha desarrollado, porque es no. que a mí no me da pena pedirlo si de pronto yo dijera, bueno, es que se me nota algo, dame por favor el asiento porque yo lo Te necesito. estamos escuchando más o menos en este momento. Ok, ¿ya me escuchas? A ver ahora. ¿Me escuchas? Ahora perfecto, sí. Vale, te estaba diciendo que el tema de la inclusión en la empatía y el tema de la accesibilidad es muy importante en todos los países, ya que todavía no se han desarrollado lo que necesitamos de verdad de que se desarrolle, ya que pues yo entiendo que muchas personas no son empáticas, no son incluyentes, entonces por eso me dio pena pedir el asiento porque van a decir a esta persona no se le nota nada, ¿qué es lo que va a pedir? Y entonces Claro, preferí encima quedarme joven, callada. claro, Exacto, sí. Joven, camina, ¿qué tiene? No tiene nada. Entonces me claro, dio pena pedir el asiento y por eso me aguanté todo el recorrido, estuve la parte de atrás en el motor y claro, me donde aguanté más todo, caliente. Ay, solo pensarlo me duelen las piernas. Sí, no, tremendo. pero no me dolía. Ese fue tu No ten- problema, que por eso te quemaste tanto, porque no sentías el dolor, sí, porque no claro. tenía Sí, sí, sensibilidad, no sí. tengo sensibilidad. Claro, claro, claro. Claro, no, es tremendo, pero en mi caso así, ya que hubieses tenido las quemadas, a mí me duelen las piernas por vos, o sea, es tremendo. Bueno, es un exceso de empatía, en mi caso creo.
pero sí, pasa un montón acá, y es la problemática cuando justamente no se notan los problemas que uno puede tener. Lo que acá tenemos como ventaja, que no sé cómo funciona en Colombia, es que tenemos una credencial para las personas con discapacidad que consta, es una tarjeta médica que consta ese certificado único de discapacidad para que vos puedas viajar en el bus gratuitamente, que te den el asiento, que nada, que no es una cuestión arbitraria, pero no sé si en Colombia también lo utilizan. Sí, pues después de que me pasó esta situación con el bus y con la quemada, que como les decía también convulsioné y casi me voy en la cirugía, entonces pues empecé a hacer muchas cosas, entonces gracias a Dios tuve carro y entonces en el carro ya le puse como ¿cómo se dice? Como lo que identifica que son personas con discapacidad, lo Sí, puse, ya también el certificado de discapacidad, ya empecé a hacer muchas cosas que antes no hacía a raíz de eso, con el tema de la discapacidad. claro, claro, tal Entonces, cual. lo que nos dicen acá es que nos pueden quitar el pico y placa, también debe haber pico y placa para los carros, ¿cierto? ¿Cómo? Porque se entrecorta un En, poquito. en Argentina también hay pico y placa para los carros, ¿cierto? Le ponen una oblea a los autos y a veces también a las placas de, sí, también suele usarse. Igual acá hay un tema porque para algunos derechos que necesitan, por ejemplo, la gente con vehículo, es medio engorroso. Nosotros tenemos muchos peajes en las rutas provinciales y nacionales, son, viste, que tenés que pagar por pasar con el coche. Y lo que pasa mucho acá es que en cada empresa que tiene la licitación de esa carretera o esa ruta, hay que hacer previamente el trámite, porque si no tenés que pagar igual el paso. Es muy burocrático. Eso es lo único que tenemos en contra, que no está unificado y es automático. O sea, tenés que ir una por los sectores que vos te manejás para hacerlo. Es tremendo. Incluso para no hacer los trámites, que yo sé que es uno por uno, que siempre te ponen problema para todo, por más de que tengamos la discapacidad, pues entonces yo como que, bueno, más bien no salgo en el momento en que no puedo salir, porque hay un pico y placa se llama acá, que no puede salir en unas horas adecuadas. Entonces, entonces más bien no salgo en ese momento, en las horas que no se pueda salir. Pero entonces Claro. ya ¿Me escuchás? sí, pero entonces ya estoy en el carro, gracias a Dios ya me ubicas en el carro, ya no estoy en el transporte público y sé las dificultades que tienen los transportes públicos en Colombia también con las personas que están en la silla de ruedas. Sé las dificultades que tienen porque es que el transporte se llena muchísimo, muchísimo de personas Claro. también. Acá también, sí. Ese es un problemón. Sí, por eso muchas veces ni paran, porque no quieren subir a una persona porque ocupa más espacio la silla, entonces prefieren dejarla donde esté parada, en la parada del colectivo, y no pasan dos o tres hasta que alguno se digna a parar y subís, pero es tremendo. Y después en la universidad, como, bueno, en tu caso es más difícil que no te incluyan porque no es notorio el tema de tu discapacidad, pero ¿cómo fue el manejo cuando vos eras pequeñita estudiando, por ejemplo? Ok, las personas que tenemos espina bífida no controlamos esfínteres. Normalmente utilizamos pañal, entonces ese era mi caso, utilizaba pañal. Antes bueno, yo camino, pero por ahí hasta los 11 años de edad, yo utilicé aparatos ortopédicos y porque yo tenía mis Claro, pies de esta forma, no los tenía así, sino así. Entonces, claro, al para caminar adentro. así, exacto. Al caminar así, pues entonces necesitaba aparatos ortopédicos y ya se fueron enderezando. Pero sí utilicé aparatos ortopédicos, sí utilicé pañal. Entonces, por ahí cuando tenía 10 años de edad, por ahí a los 10 o los 11 años de edad, me hicieron una cirugía que se llama el Mitrofanol. Mitrofanol. No sé si la conocen.
la mayoría de los usuarios que están conectados en este momento puede que sí, los que coinciden con Mielo, por ejemplo, seguramente muchos lo conozcan. Si no, después nos podés explicar el desarrollo un poquito de eso. Sí, el Mitrofanov es que te hacen unos conductos, en mi caso fue en, en el ombligo, me hicieron unos conductos para para cateterizarme y para hacerme los enemas. Entonces, desde ahí, y también me hicieron ampliación de vejiga, Jessie. Desde ahí empecé a tener una mejor calidad de vida porque ya no utilicé pañal, porque ya todo era por ese medio con los conductos, porque desde ahí pues ya los profesores, mis padres ya no tenían que estar pendiente todo el tiempo de mí del pañal y de muchas cosas más en las que yo antes era dependiente de las personas, sino que ya desde Claro, ahí yo me encargué de mi diagnóstico y de mi aseo con mi cuerpo y empecé a hacerme todo por mí misma. claro. Entonces, desde ahí ya en la universidad, en el bachillerato, en la primaria, en el trabajo, ya nadie se daba cuenta que yo debía cateterizarme, que yo debía utilizar los enemas, pues porque ya lo hacía por mí misma y ya no se notaba. Claro, claro. Bueno, acá en muchos de los casos, a ver, escribieron algo larguísimo. Lo que sucede en muchos lugares fuera de las grandes ciudades de Argentina es que muchas personas con discapacidad no saben acerca del certificado y también pasan por dificultades con el transporte. Sí, eso es muy marcado acá, es tremendo. Eh, Te decía que acá mucha gente tiene todavía, utiliza sondas, cánulas para, obviamente no tienen sensibilidad, y más allá de ser parte de su vida diaria, no por eso hay que perder la independencia personal y hay que buscarla igual. Me parece que es importante eso también, tener una cierta libertad de independencia actualmente, a pesar de poder hacerlo. A pesar de que no te escuché, qué pena. Que a pesar de tener un diagnóstico X, en el caso de la gente con Mielo, que muchos todavía son usuarios actuales de sondas, porque son usuarios de silla, que no sea una limitación para desenvolverse en su vida, para poder realizar actividades, para poder estudiar, para poder trabajar y para poder desenvolverse con mayor independencia igualmente. O sea, no hace falta que te limite, sino que uno lo puede ir superando. Y eso en tu trabajo como psicólogo lo debes trabajar un montón con los pacientes. Sí, entonces, como les decía, desde lo que quise estudiar, que es la psicología, pues me apasionó ayudar a la comunidad con el diagnóstico y lo que normalmente hablamos es de la inclusión, de la sobreprotección, que no es la adecuada, que desde los cuidadores primarios creen que educar es sobreproteger, pues porque nos están dando el mensaje de que de pronto porque tenemos una discapacidad no podemos hacer las cosas que ellos pueden hacer, entonces nos Claro, limitan, protegen. Entonces, pues no es la idea es saber que podemos educarnos, que podemos salir adelante con nuestra condición y que podemos ser autónomos con la misma, con la claro. cirugía. Hola Miguel Ángel, ¿cómo estás? Miguel Ángel también nos puede contar en los comentarios de su historia. Entonces, Ah, ok. él también es de aquí, de Colombia, de Cali. Bien, Entonces, sí es muy importante educarnos y aceptar el diagnóstico también, adaptarse a él, conocerlo, entender que no somos los únicos, no somos los únicos, exacto. que mira, que muchas personas tienen diagnósticos, o sea, no quiere decir que porque tengamos espina bífida seamos los únicos o porque los demás tengan depresión o ansiedad o estrés o los diagnósticos que existan, no quiere decir que seamos los únicos. Que hay muchas personas pasando por lo mismo y que se puede lograr una autonomía con el mismo, que se puede lograr un aprendizaje con el mismo, que nos podemos adaptar a él. Claro, y aparte hay una realidad, que no todas las personas con el mismo diagnóstico tienen la misma
forma de vida, ni la misma forma de vivirla, ni su cuerpo responde igual. O sea, algunas personas pueden caminar, otras no, algunas tratan de hacer cosas más expeditivas en su vida, o sea, se plantean más cosas para hacer, otras es como que tienden a retraerse un poco más. Eso pasa, tengas o no una discapacidad, hay gente que le gustan más los desafíos que a otra, entonces eso también es importante identificarlo, no que te condicione solamente una cuestión de tener o no una discapacidad, sino la decisión de uno de qué hacer también, porque si no, es siempre escudarse atrás de la discapacidad como para limitarse y no hacer nada y quedarse y ponerse una... Acá pasa mucho que lo hablamos, de que las personas no se pongan en una situación de víctima, sino que sean activos y parte decisiva de su vida. Así es, lo que dices es muy importante porque es que nosotros con el diagnóstico, por ejemplo, el diagnóstico de espina bífida es toda la vida, desde nacimiento. Toda la vida vamos a estar con el proceso de recuperación, de aceptación, de adaptación, de también pasar por un tema de frustración, de estrés, de ansiedad o de depresión. Entonces, es entender que esas emociones son necesarias y son normales en los diagnósticos. En algún momento vamos a pasar por la tristeza, en algún momento vamos a pasar por la frustración, en algún momento no vamos a entender qué pasa, no vamos a, no nos preguntamos por qué a mí, por qué me pasa esto a mí. Entonces sí es muy importante entender que es normal que esto pase, pero lo que no lo podemos llevar que porque es normal entonces nos quedamos en el problema, no. Debemos entonces Tal decir, cual. bueno, es normal que pase, pero entonces solucionémoslo. O sea, es normal que yo en algún momento esté triste, esté frustrado, esté con mal genio, esté en crisis, pero entonces solucionémoslo porque es que esto sí tiene solución. O sea, Claro. solución en cuanto al diagnóstico quiere decir que, bueno, es digamos lo que es para toda en la vida el caso de espina bífida, pero entonces sí puedo vivir mejor de acuerdo a esto. O sea, no me Claro, debo obvio. quedar en el problema. Claro, aparte hay una cuestión también que los problemas son parte de la vida de cualquier persona. Uno nace y ya tiene que empezar a superar cosas, situaciones buenas, malas, más o menos. Entonces, ¿por qué iba a estar ajena una persona a tener que resolver eh, problemas o algún tipo de impedimento específico, sea motriz, sea mental, sea psicológico, sea psiquiátrico? O sea, todos tenemos en algún momento o en varios momentos de la vida que superar obstáculos. Entonces, la mejor manera, en el caso de los diagnósticos, creo que también debe ser importante el trabajo con los padres, porque en un principio, vos siendo un bebé, obviamente que no sabes lo que pasa, pero tus papás, cómo lo manejen, realmente es muy importante para cómo después sea tu calidad de vida. Ahí les cuento pues que a mí nunca me trataron como una persona que tenía una enfermedad, como una persona enferma. A mí siempre me trataron como una persona que tenía una condición y que debía aprender a vivir con ella, con mis cateterismos, con mis enemas, con caminar diferente, con cansarme un poco más que los demás, con no poder hacer el ejercicio igual que los demás. Pero me dijeron, bueno, sabes que tienes esta condición, debes aprender a vivir con esto, pero no eres una persona enferma. Una persona no enferma no eres porque tú sí puedes hacer las cosas, sino que las haces de manera diferente. Y eso es lo que yo quiero que los papás logren con los papitos que estoy en consulta de diferentes países. Con ellos queremos lograr esa aceptación primero de ellos mismos, del cuidador primario, de los padres, para que los niños lleguen a aceptarlo al igual que ellos, porque las personas, los niños más que todo, aprendemos por imitación, aprendemos por Exacto. modelamiento. Entonces, si nuestros papás piensan así del diagnóstico, lo piensan como si fuera lo peor, como si fuera, bueno, trágico, entonces así mismo va a pensar el niño que es su diagnóstico. Entonces se trata primero Claro. de trabajarlo con los padres para que lo aprendan a aceptar y adaptarse a él. Así mismo lo va a aceptar el niño. ¿Sí?
Tal cual, aparte hay una relación, yo también trabajo mucho en primera infancia, y hay una relación muy fuerte entre el contexto emocional de los niños muy pequeños y los padres. Si vos le transmitís a tu hijo angustia o nervios todo el tiempo o una frustración, claramente lo que recibe ese niño es eso, que hay que estar angustiado porque hay como intrínsecamente un peligro vigente todo el tiempo y eso también define a una persona que después es más temerosa, le generas más inseguridades para que nada, salga a la vida, básicamente. Entonces, es fundamental el trabajo de los profesionales con los papás cuando inician el camino a partir del diagnóstico. Muy Es un bien, acompañamiento. y que normalmente son padres jóvenes, son padres Claro, que no conocen, que también no conocen el diagnóstico. claro, Entonces, pues, o si no, también le dicen cuando ya nace el niño, como le pasó a mis padres, cuando yo ya nací, no en las ecografías, no en los meses de embarazo, no le dijeron, sino cuando ya nací, su hija nació con un diagnóstico, con un pequeño, dicen, con un pequeño problemita, o como lo digan los médicos en ese momento. Y si son padres que nunca han conocido el diagnóstico, como muchas personas que no saben qué es espina bífida, y más si son jóvenes, pues dicen, Dios mío, ¿qué pasó aquí? No sé cómo afrontar esto. Entonces, es muy claro. importante ahí el apoyo familiar, el apoyo médico, el apoyo psicológico, cómo desde la empatía, desde la comunicación asertiva, les hablas de una manera adecuada para que no sea tan frustrante al principio para ellos y que aprendan a adaptarse a ellos. Porque es que Tal cual. a mi mamá le dijeron que yo me iba a morir a los 3 meses de edad y que iba a quedar como un niño que al otro día murió. Entonces, imagínate mi mamá con 23 años en ese momento, ¿cómo queda? ¿Sí? Claro, Entonces, una locura. es muy importante ese apoyo médico, ese apoyo familiar, ese apoyo psicológico. Es muy importante que aprendamos a ser empáticos, a saber cómo decir las cosas. Claro, por supuesto, fue una falta de criterio absoluto. Increíble cómo le comunicaron, es tremendo. Bueno, acá pasó mucho y pasa un poco menos quizás, pero con los diagnósticos cuando hay algún tipo de problema o alguna discapacidad, yo he escuchado historias de pacientes o de amigos que les dijeron, "Ah, lo lamento mucho", como si fuese un fallecimiento, y decís, para un poco, informalos primero, explicarles cómo es el procedimiento, qué opciones hay, qué se puede hacer. O sea, es como darle un pésame a una persona que no tiene... es tremendo el impacto que, obviamente, vos no sabés de la patología, no sabés del diagnóstico. Claro, a esa gente le generás un daño enorme. Así O sea, es, así es. es una falta de criterio absoluto. Es tremendo, es tremendo. Por eso nosotros trabajamos mucho el tema de la inclusión. Por eso estos vivos también, para que la gente sepa. Hablamos con ustedes, con muchos profesionales sobre este tema, para que cuando uno quita un poco ese velo de ignorancia, tiene menos miedo, tiene menos prejuicio, piensa de otra manera, incluye de otra manera e integra de otra manera a las personas. Entonces me parece que es importantísimo Así el es, sí. rol de los Es, profesores. es muy importante y que cuando ya crecemos, también entonces, bueno, qué bueno que si ya crecimos y nos dimos cuenta que nuestros padres de pronto se comportaron de la mejor dándonos nuestro diagnóstico, no desde la frustración, no desde la no aceptación, sino entendiendo que es una condición y que debo adaptarme a ella. Entonces de ahí empieza nosotros mismos también a tomar conciencia y a tomar un rol ya activo diciendo, bueno, yo tengo esta condición, normalmente sufrimos de bullying en los colegios por el pañal, normalmente, sí, los profesores a veces no nos entienden o a veces por el tema no conocer el diagnóstico, simplemente dicen, no, yo qué voy a ir a cambiarle el pañal o yo qué, no sé cómo hacerlo, entonces también se genera un poco de discusión en esa parte desde los profesores.
y también desde algunos familiares, también puede ser que no conozcan el diagnóstico y no sepan cómo manejarlo. Entonces, la exclusión se da desde muchos ámbitos, pero a veces no es solamente porque ellos quieran hacernos sentir mal, sino porque simplemente no conocen cómo tratarlo, no conocen cómo incluirnos. Entonces, Claro. es muy importante nuestro rol, saber incluirnos, saber aceptarnos. Ahí es donde es muy importante también donde llega el psicólogo y te dice y te brinda las herramientas de cómo lograrlo, ¿sí? O sea, yo sé que somos Claro. un ser social, y que no podemos hacerlo todos solos, o sea, siempre vamos a necesitar de alguien para ayudarnos en todos los aspectos de la vida, porque no somos un Dios que creemos que todo lo podemos lograr solos. Entonces sí, es muy importante que nos brinden los psicólogos para entender cómo y con qué herramientas podemos solucionar nuestra calidad, cómo podemos tener una calidad de vida. Claro, tal cual, eso es fundamental. Yo invito a la gente que quiera hacerle preguntas a Luisa, puede hacerlo ahora si las voy a ir contestando. Yo igualmente te voy preguntando. Después hay algo importante a partir de la adolescencia. Eh, ¿Cómo, en tu caso, vos cómo te planteaste tu adolescencia cuando es el inicio muchas veces de la sexualidad y de querer gustarle a una a otra persona? Eh, Quizás en algo a vos te modificó o a vos te condicionó en algún aspecto personal o no. ¿Y qué tip le podés dar, sí, a los chicos que capaz se sienten o, o que no van a poder o que no van a encontrar una persona que los elija o se autolimitan a que no? Por ejemplo, que eso también lo vemos mucho en el ámbito en general del colectivo, que hay mucha gente que está sola. Sí, en ese aspecto en la adolescencia, pues en ese momento fue necesario, porque ya iba a empezar la adolescencia, hacerme la cirugía del Mitrofanol, porque con esa cirugía iba a evitar tener pañal y muchas infecciones más que puede producir cuando estamos en la adolescencia y ya llega el tema del menstruar en las mujeres y demás. Entonces, evita mucho ese tema del bullying con los compañeros. Igual, Claro. pues, teniendo la cirugía, uno pues puede también en algún momento sufrir ese bullying. Sin embargo, Ahí con no la te cirugía escuchamos. ¿me escuchas? Entrecortado, lo último no te entendí. Ok, que con la cirugía y que Sí, y con el tema después de la adolescencia fue muy importante la cirugía porque me brindó autonomía y me brindó mayor autoestima, ¿sí? Porque claro, por supuesto. en un momento crucial que entraba la adolescencia. Y, Claro, y justo. justo en la adolescencia y al entrar a la adolescencia y pues llega la menstruación, llegan muchas cosas más que si todavía tenemos el pañal nos puede producir varias infecciones y también pues que se Claro, note y el tema del bullying. Entonces esa cirugía a mí me brindó mucho apoyo también, mejor calidad de vida y no solamente la claro. cirugía, en todo lo que yo había vivido hasta ese momento y todo lo que sigo viviendo hasta ahora, a mí me ha brindado como una fortaleza implacable, como haz de cuenta una cebolla que tiene diferentes capas, como que cada vez tengo una capa más de fortaleza. Entonces, Excelente. sí, Qué buena entonces es analogía. eso. Dime. Qué buena comparación que hiciste. Me gustó esa comparación de la cebolla, tiene tantas capas, porque tiene un montón, o sea que es re positivo lo que estás diciendo. Sí, entonces, a raíz de todo lo que he vivido, entonces, gracias a Dios, pues, desde mi personalidad de aceptación, de adaptación al diagnóstico, desde lo que soy, desde mi amor propio, desde mi autoestima, he podido salir adelante y decir, bueno, tengo una condición, pero eso no me va a permitir no tener novio, no me va a permitir ir a bailar, no me va a permitir, o sea, no quiere decir que no me vaya a permitir todo eso, o sea, sí puedo ir a bailar, sí puedo tener novio,
si puedo ir con unos amigos a algún evento, si puedo estudiar, si puedo trabajar. Lo que hacen las personas en una condición sin diagnóstico, digámoslo así, claramente en cualquier momento, Claro, cualquier, cualquier persona puede tener un diagnóstico diferente, pero lo tiene. Entonces, pero entonces pude tener calidad de vida y porque mi fortaleza fue desde ese momento, desde todo lo que he vivido, fue como implacable y cada vez fue más. Entonces yo sí he tenido novio, yo sí salgo con mis amigos, yo sí trabajo, yo sí estudio y eso a mí el mielomeningocele, la espina bífida no me ha dicho, ve, no puedes hacer esto, no lo hagas. claro, perfecto. Bueno, no te limitó. Igual hiciste un No. proceso muy largo. Acá nos están haciendo una pregunta. Muchas veces la sobreprotección, a ver, muchas veces la sobreprotección nos genera dificultad al salir a la calle, tener que lidiar con los ataques de pánico, miedos y demás. ¿Cómo manejar eso? Ah, eso es un Bueno, temón. en ese aspecto, mis padres sí me protegen mucho. No salga porque tal cosa, no haga esto porque tal cosa. Pero entonces, a raíz de ya de los años, ya tengo 26 años, yo digo, pero bueno, ¿por qué no puedo hacerlo si también muchas personas en la cotidianidad lo hacen y yo estoy con Dios y yo no sé cómo protegerme ya? Entonces sí, pues tengo que salir porque todavía no me voy a quedar encerrada en la casa. O sea, no, ya no depende tanto de los padres desde la actitud de ellos, sino de nosotros cómo enfrentarlo, ¿sí? Obviamente lo enfrentamos con amor, con respeto, pero también vamos saliendo de esa caparazón que nos tienen. Incluso ahorita a mí ya me tienen como, ya no me sobreprotegen. Entonces ya soy yo a veces con lo que todo lo que está pasando con la pandemia, a veces soy yo la del miedo. Porque de pronto me lo inculcaron tanto por la sobreprotección que ya de pronto se queda en mí y lo acepto. O sea, con lo que está pasando ahorita con la pandemia y también con la inseguridad en Colombia, porque también está muy insegura, la violencia, todo lo que está pasando, pues ya no se trata de que mis padres me digan haga o no haga, ya se trata de que yo sé qué hacer y qué no hacer, y si me da Claro, miedo, pues no voy a ese lugar donde debo ir, ¿sí? O simplemente voy claro. con alguien. Sí, ya se trata de que tengo conciencia de qué es lo que debo hacer y no, para, para mirar si Claro. me conviene hacerlo o no. Bueno, acá es muy similar. El tema de la seguridad en Argentina también es muy complicado. Sobre todo nosotros que estamos en Buenos Aires, cerca de Capital, toda la zona de Gran Buenos Aires y Capital Federal de la provincia de Buenos Aires, es complicado. Es más complicado que el interior, por lo general, porque hay mucha más gente concentrada. Y acá pasa lo mismo. El tema de la inseguridad te genera inseguridad para movilizarte. Claramente la gente que, por ejemplo, los usuarios de silla están como en un estado mayor de indefensión porque tienen más limitaciones para moverse, menos lugares para acceder, y obviamente como que hay una cuestión muy dispar de una cuestión física, de velocidad, de poder movilizarse, si pasa alguna cuestión grave o que necesites movilidad rápida, suponete. Si hay un tiroteo, es más difícil movilizarse, es más difícil que te puedas meter en algún lado para cubrirte. Son cosas que son complicadas también. Igual es la función muchas veces también de los hijos darle a los papás, me parece, un poco de seguridad de que, bueno, ellos son grandes, se pueden desenvolver mucho solos, que van a tener ciertos reparos en lo que vayan haciendo. Me parece que es re importante. Acá nos habían preguntado cuántos años tenés, vos dijiste 26, ¿no? Tenés 26, te preguntaron la edad recién. Sí, tengo 26. Tiene Y 26 acá me años. decían, Jessy me decía que cómo hacía con los ataques de pánico, miedos y demás. Se Sí, maneja también desde la psicología, desde el ir a un psicólogo, desde hacer psicoterapia, que si es un miedo, si es un ataque de pánico constante, pues ya interfiere en tu cotidianidad, en tus actividades diarias. Entonces sí es importante también recibir atención psicológica. claro, por supuesto, para poder manejarlo.
También preguntan, ¿las cirugías de vejiga te ayudó a controlar las infecciones urinarias? Importantísimo también. Mira que en mi caso, a muchas personas, como a Miguel Ángel, le ha servido la ampliación de vejiga, le ha servido la cirugía para, para, para controlar las infecciones urinarias, pero en mi caso todavía son muy frecuentes porque tenemos el mismo diagnóstico, pero en muchos, en los cuerpos son diferentes y actúan de manera diferente de acuerdo al diagnóstico. Entonces, en mi caso todavía sigo teniendo bastantes infecciones urinarias. ¿Y qué es lo que hago para evitar las infecciones urinarias? Tomo cranberry, que es lo mismo como el jugo de arándano, no sé si lo conocen. Sí, yo en mi caso sí. Entonces tomo cranberry en cápsulas, tomo mucha agua con limón, me hago el cateterismo unas horas adecuadas, no debo aguantar las ganas de ir al baño, pues porque ahí también se puede producir la infección. Sí, Sí, tener muy buena asepsia, tener muy buen aseo. Entonces se trata de que cómo tú controlas tu diagnóstico, no de que el diagnóstico te controle a ti, sino claro. cómo tú controlas el diagnóstico. Claro, es importantísimo. Bueno, un aviso paralelo a esto, los frutos, algunos frutos rojos o azules que nombra ella se venden en cápsulas que están concentrados, que son buenos justamente para el tracto urinario, para mejorar justamente ese tema. Igual hay una predisposición generalmente femenina, que las mujeres solemos naturalmente tener más infecciones urinarias que los hombres, tengamos o no un diagnóstico específico, tendemos más a que tengamos infecciones urinarias, por lo menos alguna vez en la vida nos ha pasado a todos, creo, a todas. Sí, Tengamos el diagnóstico, ¿no? Somos mujeres y en algún momento vamos a sufrir también de una infección sí, urinaria. Claro, por el tema reproductor de la mujer, pues es más importante que nos cuidemos con la infección urinaria. También me decía claro, una tal. amiguita de Guatemala, no sé si usted, ella me decía Ahí no te escuché, lo último no se escuchó. que también me decía una amiguita de Guatemala, no sé si esté, que también tomaba agua de coco. También me dice ella que es súper buena para las infecciones urinarias. Sí, igual el agua de coco es muy buena, hay que tener un recaudo, que es muy laxante también el agua de coco. Detalle, hay que tener cuidado, no solucionar un problema y después generar otro. Eso hay que tenerlo en cuenta. Sí, hay que, por ejemplo, con mi diagnóstico y con el ácido que yo me realizo a raíz de la cirugía, es muy importante también saber cómo hacerlo, ¿sí? Porque es que por más de que todos tengamos el Mitrofanov o la espina bífida, pues no a todos nos va a funcionar igual, y entonces hay que saber Tal cual. cuándo nos hacemos el cateterismo, a qué horas, cuándo nos debemos tomar tal medicamento, no solamente los medicamentos, perdón, o las cosas naturales, sino también saber cuándo ya tienes la infección urinaria grave para ir a la clínica o para tomarte el antibiótico que te dice el médico. Es aprender a manejar tu cuerpo, ¿sí? Y si sabes que el agua de coco no te funciona muy bien o te hace sentir con cólicos y demás, pues entonces no tomarla o tomarla de una manera moderada, saber cómo Claro, utilizar todo lo que nos sirve. claro, obvio, siempre consultando al médico, por supuesto, y uno también empieza a conocer su cuerpo, empieza a reconocerse y sabe más o menos cómo funciona mejor, cómo funciona peor, y está bueno estar pendiente de eso, de oírse, o sea, prestarle mucha atención al cuerpo y uno saber, mira, esto sé que me hace mal, esto me hace muy bien, voy por ese lado. También, más allá que el médico obviamente es el facultativo que sabe, pero uno también tiene que registrarse propiamente y saber qué nos hace bien, qué toleramos bien y qué toleramos mal, eso es súper, es fundamental. Y ahí también es muy importante el estado emocional.
Me Oh, doy cuenta, porque aprendo a reconocer mi cuerpo, me doy cuenta que cuando estoy estresada, que cuando tengo rabia, que cuando me siento frustrada o cuando tengo una emoción que no es muy adecuada, me da más infección urinaria y empieza a darme más malestar que cuando estoy normal, cuando no tengo, cuando estoy tranquila, cuando estoy feliz. Entonces, es importante todo diagnóstico, sea fibromialgia, sea lupus, sea cáncer, sea espina bífida, sea cualquier diagnóstico, manejar el estado emocional, aprender a controlar tu estado emocional, aprender a utilizar técnicas de relajación, de antiestrés, de autocontrol, muchas técnicas como el mindfulness, como la técnica de relajación progresiva, existen varias, para que entiendas el yoga, muchas técnicas para que entiendas que las emociones tampoco te deben controlar, las emociones de pronto como estas que de pronto nos puede causar más síntomas, porque es que entonces nos enfermamos más. aparte repercute directamente en la salud. El estado emocional, el estrés, impacta en la salud de forma muy, muy potente, es impresionante. Es tal cual vos lo decís, está directamente relacionado. Acá nos comenta Miguel, yo tomo mucho mate, el mate vos lo conocés, es una infusión caliente que tomamos acá en Argentina, no sé si la conoces el mate. Mm. Se toma en Me un dijeron pocillito, también aquí en sí, Colombia me han dicho que acá se dice la tusa, la barba de choclo, acá se dice tusa, sí, es sí. importante para las infecciones urinarias, pero nunca lo he tomado, en algún momento lo tomaré. Claro, es probar esas cosas, si son naturales mejor, o sea, son pruebas que están buenas. Igual siempre, obvio, a todos les decimos que consulten previamente al médico por las dudas, claramente. Había un comentario que acá preguntaban si eran muy costosos los tratamientos que vos te hiciste allá en Colombia, no sé si el Estado los paga o la medicina es privada absolutamente, porque acá tenemos medicina pública y privada. Aquí también tenemos medicina pública y privada y sí, todo es costoso y también es un manejo de muchos procedimientos, de que vayas aquí, vayas allá. Sí, Igual, pasa, sí, es sí, sino tremendo, es que, tremendo. sí, sino que es también necesario pues, nuestro diagnóstico en algún momento con No se el escucha, derecho de... esto último no se escuchó. Ahí es importante también poner tutelas, hacer derechos de petición con el tema de las EPS o de las medicinas prepagadas. Igual que acá es burocrático absolutamente. Acá pasa igual, sea público, sea privado, siempre hay un problema de algo. Que una derivación, que un médico, el otro, la orden, la firma, el sello, y así te dan vueltas para todo. En el medio están los pacientes. La gente está hablando mucho de la barba de choclo y la cola de caballo, que es muy diurética la cola de caballo, es la que usa mi abuela desde siempre para infecciones urinarias. Acá nos dicen recetas de las abuelas. Cola de También me caballo, que es preguntan, un... también me Sí, preguntan si utilizo silla de ruedas. No, no utilizo silla de ruedas y que desde cuándo soy psicóloga. Hace 2 años ya larguitos ya me gradué de psicología, pero yo siento que soy psicóloga desde la carrera, porque desde la carrera, desde que estudié la carrera, pues he intervenido como psicóloga en fundaciones. También cada mes voy a la Fundación Valle de Lili aquí en Colombia, en Cali, a ayudar a las personas con el diagnóstico qué desde la bueno. psicología. Qué bueno, bueno, aparte es fundamental en la vida creo que de cualquier persona que quiere desarrollarse, que tenga un apoyo psicológico, sobre todo en situaciones que son bisagra, cuando uno, por ejemplo, cambia de la niñez a la adolescencia, de la adolescencia a la adultez, también es como un traspaso súper importante porque uno como que se libera o queda quizás en una situación más independiente, ya capaz no están tanto los papás con uno,
el trabajo, la universidad, y son procesos que son etapas que ya son mucho más exigentes para uno. Acá nos preguntan acerca de tu método como Método profesional. de profesional. Bueno, Claro, acá también nos preguntaron, ¿das conferencias? Sí, he dado las conferencias del manejo de emociones en el diagnóstico. Mi diagnóstico no es mi fin. Realizo psicoterapia online para las personas que tienen el diagnóstico y sus cuidados primarios, los cuales son normalmente los padres. Entonces, lo que necesiten, aquí estoy para apoyarlos. Y mi método en la psicología, soy enfoque cognitivo-conductual, que es muy reconocido ese enfoque también para brindar herramientas. Y sí. sí, más que todo estoy enfocada. He dado conferencias, pero con el tema de la pandemia, todo ahorita es online, entonces estoy haciendo Sí, psicoterapia. bueno, acá en Argentina mismo, para pacientes argentinos también, así todos los psicólogos están haciendo terapias online, porque no te podés juntar en un consultorio, así que ahora casi todos online, Sí, salvo casos específicos, pero bueno, está bueno la corriente que vos trabajás en psicología de la cognitivo-conductual, es súper efectiva. Yo tengo un registro muy marcado de, a ver, la psicoterapia en general es buena, el psicoanálisis es muy positivo, pero en particular la cognitivo-conductual es muy eficaz y es como más puntual y efectiva en puntos específicos. A mí me parece que está bueno. Te preguntan a qué apunta el método que utilizás vos como cognitivo conductual, cómo lo trabajas con los pacientes. bueno, como lo dice el método, como lo dice el enfoque, es desde la cognición, desde los pensamientos, las emociones, los sentimientos, y conductual ya es de conducta. Entonces, ¿cómo afecta esos pensamientos, esas emociones o esos sentimientos a las conductas que realizas? Entonces, normalmente hay unos patrones que por nuestras experiencias de vida, que por nuestra crianza, por nuestra niñez, por las personas que estuvieron antes de nosotros, que nos enseñaron cómo es la vida, cómo creen que es la vida, cómo creen que deben vivirla. Entonces, asimismo, crecimos nosotros entendiendo y aprendiendo que así es que se debe vivir, y tal vez no, tal vez hay otras soluciones, hay otras alternativas, pero creemos, o sea, todo lo que estamos pensando, lo que estamos sintiendo y las emociones tienen que ver mucho desde cómo nos criaron, ¿sí? O Claro, desde nuestras experiencias de vida. Entonces, ahí es que empezamos a manejar desde el enfoque cognitivo-conductual los trastornos depresivos, trastornos de ansiedad, trastornos de bipolaridad, también un diagnóstico como es el manejo de las dinámicas relacionales entre el cuidador primario, que fue mi tesis en la universidad, dinámicas relacionales entre el cuidador primario y la persona con el diagnóstico de mielomeningocele. Entonces, es todo eso, bueno. es desde las creencias, desde la espiritualidad, desde lo cognitivo, cómo manejamos las situaciones de nuestras vidas, qué tanto interfiere en nuestro entorno y demás. Claro, cómo nos condiciona también. ¿Vos me Quedan 5 escuchás a mí? minutos. Sí, sí, porque Instagram nos corta y si nos corta no nos lo guarda. Entonces siempre tenemos que cerrar un poquito antes para despedir y guardarlo porque nosotros guardamos los vivos. Así vos después también lo podés compartir y se puede seguir difundiendo. Acá dicen que admiran tu fortaleza, superación y sensibilidad. Dicen que sos una genia. Así Ay, que muchísimas gracias. Lo que te necesites, llevas a aquí estoy lagos para argentinos. apoyarles a todos. Una genia, tal cual. Acá, claro, hablan de la importancia del método que vos utilizás, claro, tal cual, yo coincido claramente con eso, con la eficacia también que tiene y que es súper útil, la verdad. Sobre todo, yo lo veo mucho en pacientes, por ejemplo, con ataques de pánico, que están como, eh, es una pandemia mayor, creo, el ataque de pánico del coronavirus. Eh, Hay mucha gente con ataques de pánico. Ahora por la pandemia también se incrementó un montón. Así que
me parece que es importantísimo el trabajo que vos haces, porque modifica la calidad de vida y la proyección de la vida de la gente en muchos casos, que no es poco. Sí, los vuelvo a invitar a que ingresen a la página @luisa.silva psicóloga, donde también hay brindo información de cuáles son los trastornos. Ahorita con el tema de la pandemia, por el aislamiento, pues estamos sufriendo mucho el tema de ansiedad, de depresión, de Uf, estrés, de crisis emocionales. Entonces es muy importante pues que conozcan el contenido que subo, el apoyo psicológico que les brindo para manejar todo este tema, no solo desde los diagnósticos, sino desde el momento en el que estamos, que es la pandemia. perfecto. Bueno, quiero ir cerrando, si quieren tres por las dudas. La verdad que agradecerte. En breve hacer otro vivo con vos para seguir desarrollando esto, porque la verdad que es muy útil, es muy valiosa en particular tu participación, porque más allá de como profesional, también hablas desde un punto de vista personal, porque nadie puede venir a contarte nada que vos no hayas vivido, porque tiene que ver con vos también. No estás, como decimos mucho acá, tocando de oído, como que me contaron. Vos sabés perfectamente de lo que estás hablando, pues lo vivís, o lo viviste. Entonces, tiene un valor agregado. Así que te agradecen, gracias Luisa, por muchos vivos más juntas. Así que ya tenés como vas a ser una abonada a los vivos de mateadas inclusivas. Así que te tenemos acá una vez por mes hablando con nosotros. Lo que quieran, Invitada aquí estoy especial. disponible. Bueno, te agradecemos un montón tu aporte y tu participación. Un placer, la verdad, hablar con vos. Y bueno, nada, desearte un buen fin de semana. No sé si vos hoy seguís trabajando o no, pero bueno, sino que es una jornada lo más placentera posible. Te mandamos un beso grande de acá a Argentina a Colombia. Y nada, un placer, la verdad. El aporte profesional de una protagonista es importantísimo y valioso. Muchas gracias, te dice Jessy también. Así que te mandamos un beso grande, yo le mando un beso grande a la gente también. Y nos vemos el próximo sábado los demás. Si vos querés seguir participando, serás bienvenida siempre. Wal Murcia llegó tarde. Bueno, el próximo, lo podés ver grabado, el vivo de hoy, así que no hay ningún problema. Nos van a seguir viendo las caras. Así que Sí, así es. te mando un beso grande. Igualmente, Dios los bendiga, los aprecio mucho y lo que necesiten, ya saben, me escriben. Buenísimo, quedó ahí guardado tu Instagram, así que pueden seguirte, consultarte, etcétera. Un abrazo grande. Así es. Nos vemos en unos próximos en vivos. Gracias, un beso enorme. Gracias.